Para Nicolás, propietario de uno de los mayores bancos de la ciudad, todos los días de trabajo empiezan igual. Al entrar en su oficina, revisaba el correo, firmaba los documentos necesarios y se tomaba una taza de café aromático. Esta bebida le ayudaba a ordenar sus pensamientos y a sentirse renovado. La secretaria de Nicolás preparaba hábilmente el café, especialmente fuerte y sabroso, haciéndolo en una olla turca, en una pequeña estufa eléctrica que había en la cafetería del banco. Cada mañana, llevando una taza humeante al despacho del banquero, Svetlana le recordaba las próximas reuniones, las fechas importantes y los viajes. Era una mujer de 45 años que siempre cumplía impecablemente con sus obligaciones laborales. Nunca se enfermaba, ni se tomaba vacaciones, ni llegaba tarde. Svetlana era la empleada perfecta que llegó a Nicolás, por así decirlo, como parte de la herencia del negocio de su padre. En un tiempo, el banco perteneció a los padres de Nicolás, o mejor dicho, a Igor. Recordaba con horror el terrible año en que todos los medios de comunicación describieron con detalle el espantoso accidente de avión. Murieron todos los que iban a bordo, incluidos los padres de Nicolás, que volvían de sus vacaciones. En aquel momento él estaba estudiando su último curso en una academia financiera, preparándose para la defensa de la tesis. Su padre siempre había soñado con transmitirle el negocio, pero la vida obligó a Nicolás a sumergirse en la banca mucho antes de lo que pensaba. Al mismo tiempo, no había nadie que le enseñara y guiara. Nicolás, licenciado con honores, se lanzó de inmediato al trabajo y tomó las riendas del poder en sus manos. Siempre le había interesado lo que hacía su padre y cómo lo hacía, así que el joven financiero no tuvo especial dificultad en ese asunto. Sus recuerdos fueron interrumpidos por Svetlana. Se acercó a la mesa y colocó delante de Nicolás una bandejita con una taza de café y una rodaja de limón en un platito. La secretaria sabía que Nicolás bebía café exclusivamente sin azúcar, pero siempre añadía una pequeña cantidad de cítrico. «Nicolás, hoy tienes una reunión con un inversor a las 11, y por la mañana te dejé los documentos firmados encima de la mesa. Debes firmar un par de contratos», dijo Svetlana, cogiendo la carpeta con los documentos firmados y dirigiéndose a la puerta. Sujetando el asa, sonrió y añadió: «Además, conociendo tu falta de memoria, quiero recordarte que hoy es San Valentín, el día de los enamorados. Debes felicitar a Lucía Severna. Puede encargar aquí el envío de flores». «Muchas gracias. Creo que me pasaré después del trabajo y elegiré algo a mi gusto». Recordó cómo empezó todo entre ellos. Se conocieron por casualidad en una de las recepciones organizadas por el alcalde de la ciudad. Era un año después de la muerte de sus padres, y a Nicolás no le apetecía ir a ningún evento o reunión ruidosa. Un día Svetlana le entregó una invitación por la mañana. Cuando Nicolás escaneó rápidamente el texto de la tarjeta, dijo que no iba a perder el tiempo con esas cosas. Ella le respondió en voz baja: «Sabes, Nicolás, no soy consejera, pero a tu padre tampoco le gustaban las reuniones de todo tipo, pero siempre iba a los actos del alcalde. Decía que al negarte podías ofender a una persona respetada, y es precisamente allí donde puedes conocer a gente importante y necesaria para los negocios», dijo Svetlana, aconsejando a Nicolás que asistiera a la recepción. Nicolás aceptó, con la esperanza de pasar solo un par de horas antes de retirarse rápidamente. Sin embargo, las cosas resultaron completamente distintas. En el primer minuto, se fijó en una belleza pelirroja con un vestido negro ajustado y una gran abertura en la pierna derecha. Cada vez que daba un paso se le veía la pierna delgada, casi esculpida. La chica atraía periódicamente la atención de los hombres, aunque podía ser admirada indefinidamente, aunque llevara un atuendo completamente cubierto. Llevaba el pelo rizado de un rojo intenso, recogido con horquillas, y un solo mechón de esa melena le caía sobre el hombro. La chica iba mínimamente maquillada. Eso no la hacía menos atractiva. Al contrario, conquistaba con su naturalidad. Cuando Nicolás se fijó en esa belleza, estaba de pie en compañía de señoras de mediana edad, que lucían joyas caras, hablando con ellas de algo. Más tarde, Nicolás se enteró de que a esa recepción también estaban invitados hombres de negocios locales, y esas señoras eran precisamente las que estaban de pie a un lado. Entonces observó a la desconocida y pensó que no encajaba en la compañía de sus interlocutoras. Tras la parte oficial con el discurso del alcalde y un pequeño buffet, se anunció el primer vals.
Nicolás ya había decidido que debía conocer definitivamente a tal diosa pelirroja y arrancarla del antro de chismes y charlas vacías de esas damas. En cuanto sonaron los primeros acordes de la orquesta, invitó galantemente a la muchacha a bailar, tendiéndole la mano y conduciéndola al centro de la sala. Sonriendo, giraron en silencio bajo la hermosa melodía. Lo más interesante fue que la pareja no pronunció una sola palabra durante todo el baile, pero se sentían tanto el uno al otro que parecía que estuvieran flotando. Solo cuando terminaba la música, Nicolás habló. «Gracias por este maravilloso vals. Es como si hubieras bailado toda la vida. Puedo ofrecerte un poco de champán y averiguar el nombre de una chica tan guapa como tú. Por cierto, mi nombre es Nicolás». «Encantada de conocerte, Nicolás. Me llamo Lucía», respondió la chica radiante. Nicolás le trajo a Lucía una copa de champán y buscaron un lugar tranquilo en el jardín de invierno, con una fuente que había en la sala contigua para charlar. Lucía resultó ser una chica muy habladora y alegre. A Nicolás le resultó fácil hablar con ella desde el primer minuto, como si se hubieran conocido de toda la vida. «Muchas gracias. Me has salvado de esas señoras maliciosas. Estoy harta de escuchar discusiones sobre quién es pariente de quién lleva qué, e incluso quién se acuesta con quién», dijo sonrojándose la muchacha. «¿Por qué no dejaste de hablar con ellos y buscaste a un interlocutor más digno?», preguntó Nicolás. «Es que los conozco un poco por negocios, y no conozco a nadie más aquí, así que tuve que escuchar todas esas tonterías». Más tarde, Nicolás se enteró de que Lucía tenía un pequeño salón de belleza y acudía a eventos similares con la esperanza de hacer nuevos conocidos útiles. Pasaron algo más de una hora en el banquete y luego decidieron huir. Nicolás fue el primero en sugerirlo. «Lucía, ¿no crees que esto se está volviendo un poco aburrido? Todo el mundo se limita a hablar de negocios. Sugiero que nos vayamos a un restaurante cercano donde hay música jazz en directo. ¿Te gusta el jazz?» «No solo me gusta, adoro el jazz. Mi debilidad es el hard bop y la dirección latinoamericana. Cuando oigo un saxofón siento que me transporto a otra realidad». Nicolás observó a Lucía con interés, pues nunca había visto a una chica tan entusiasmada con su música favorita. Pasaron aquella noche prácticamente en un suspiro. Nicolás y Lucía estaban escuchando música en un acogedor restaurante del centro de la ciudad. Durante los descansos charlaron y se conocieron, encontrando cada vez más cosas en común. Realmente se parecían. A los dos no solo les interesaba el jazz, sino también los mismos autores de libros. Incluso les gustaba la misma comida. Adoraban los platos a base de pescado y marisco. Ambos odiaban el zumo de granada y las fresas, y tenían el mismo gusto por la comida. También les encantaban las gachas de sémola, el cacao y la miel. Cuando descubrieron esto, se rieron a carcajadas durante un buen rato. Después del restaurante, mientras acompañaba a Lucía a casa, Nicolás concretó una nueva cita. La chica le gustaba mucho y Lucía estaba completamente de acuerdo con verse de nuevo. Desde aquella misma noche, empezaron a verse más a menudo, y cada cita era un agradable descubrimiento de algo nuevo en el otro. Nicolás invitaba alegremente a Lucía a exposiciones inaugurales, y ella le agradecía la felicidad de sumergirse en aquel ambiente. Juntos iban a todas las nuevas producciones de los teatros locales, y no se perdían las actuaciones de los artistas visitantes. Les encantaba ir al mismo restaurante los fines de semana, y a menudo bailaban al ritmo de composiciones lentas de jazz. Tras 2 meses de citas, Nicolás se dio cuenta de que no quería separarse de Lucía ni un minuto más, y le propuso matrimonio ese mismo día. Fueron a su casa, y tras conocer a sus padres, Nicolás les pidió la mano de su hija. Ilya y Mateo resultaron ser personas sencillas y muy agradables. La madre de Lucía se apresuró de inmediato y empezó a poner la mesa, mientras que su padre se sentó junto a Nicolás y empezó a preguntar delicadamente sobre cuándo y de qué tipo de tribu, por así decirlo. Podría haber iniciado la conversación sin querer. «Por supuesto, ya hemos oído todo sobre el novio de nuestra hija, lo maravilloso, inteligente, amable y único que es, pero, como padre de una hija única, debo, por así decirlo, asegurarme por mí mismo de si eres tan bueno como dicen», dijo el padre.
Nicolás encontró enseguida puntos en común con ella, y cuando le ganó un par de partidas de ajedrez después de cenar, se ganó aún más elogios. La boda fue ruidosa y alegre, y después los recién casados se fueron al mar. Pasaron 10 días maravillosos lejos de la gente y el ajetreo, en una hermosa isla de uno de los países cálidos. Lucía estaba extasiada, pues solo había estado una vez en Sochi con sus padres, e incluso entonces hace tanto tiempo que los recuerdos se habían desvanecido. Nicolás, por su parte, rodeó a su mujer de amor y cuidados. Al principio todo parecía ir bien. Ambos trabajaban, y los fines de semana, como antes, iban al teatro, a exposiciones, o simplemente salían juntos a la naturaleza. Lucía disfrutaba reuniendo todo lo necesario y haciendo un picnic a orillas del lago, que estaba a media hora en coche de la ciudad. Pero esa vida no duró mucho. Su relación empezó a cambiar después del primer año de casados. Fue entonces cuando Nicolás le planteó por primera vez el tema de los hijos. Le apetecía mucho oír las risas de los niños en el piso, pero a su mujer no le apetecía para nada. Ella cortó la conversación de inmediato y bruscamente. No voy a convertirme en un ama de casa, de pie junto a la estufa y con un montón de niños en brazos. No estoy preparada para ser madre. Tengo otros planes y te pido que no saques de este tema en los próximos años. Después de aquella conversación, la relación se volvió algo tensa. Vivían bajo el mismo techo, pero cada uno existía como si estuviera solo. Todo iba bien en casa. Tenían todo lo que necesitaban, pero la felicidad y la alegría parecían haber desaparecido de sus vidas. A veces Nicolás tenía la impresión de que Lucía se había casado con él solo por el dinero, ya que las finanzas se habían convertido en el principal tema de conversación entre ellos. Lucía hablaba cada mes menos de él de música, libros o cualquier otro tema como solía hacer. Sin embargo, Nicolás estaba seguro de que Lucía le era fiel, pues nunca le dio motivos para dudarlo. Vivían como una familia, aparentemente felices. Aparentemente todo iba bien, pero estaba claro que faltaba algo. Nicolás creía que solo los niños podían completar su vida familiar, e incluso pensó en acoger a un niño de un orfanato, pero temía que si daba ese paso, perdería a Lucía. Al fin y al cabo, si ella no quería a su propio hijo, probablemente no aceptaría el de otra persona. Pero Nicolás seguía pensando en ello, con la esperanza de convencer a su mujer con el tiempo. Terminó la jornada laboral, y el banquero cerró su oficina y se dirigió a casa. Recordó que era un día festivo, San Valentín, y con un suspiro triste decidió pararse a comprar algo para su mujer. Realmente quería mejorar la relación entre ellos. Cuando Nicolás se acercaba a su coche en el apartamento del banco, alguien tocó tímidamente su codo. Al darse la vuelta, vio a un niño de 6 años. Tenía la cara y las manos sucias, y la ropa estaba gastada desde hace tiempo. La chaqueta, que no se había lavado en mucho tiempo, estaba toda remendada. Los pantalones terminaban mucho más arriba de lo que debían, y unos tobillos flacos y sucios se asomaban por debajo de ellos. Daba miedo mirar a los zapatos. Era incluso difícil llamarlos de sí. La suela de uno de ellos estaba fuertemente sujeta con un alambre, y el otro estaba a punto de deshacerse en cualquier momento. El niño era tan delgado que parecía que se pudieran ver los huesos de su esqueleto a través de su fina piel. El pequeño le entregó a Andrew algo de papel, y le suplicó: «Por favor, compra mi tarjeta de San Valentín. La hice yo mismo con papel de colores. La recorté y lo pegué. Al fin y al cabo, hoy es el día de regalar estas tarjetas a quien quieres». Me lo dijo Liz en el supermercado, y yo la ayudé a sacar la basura al final del día. Me esforcé mucho para que esa tarjeta fuera bonita y le gustara a quien la compre, dijo el chico con un suspiro triste. Moqueó como si estuviera a punto de echarse a llorar y añadió: «Llevo intentando venderla desde el almuerzo, y nadie la compra. A lo mejor no les gusta, pero he intentado con todas mis fuerzas. Me estoy congelando aquí de pie». Andrew sintió lástima por el chico y sacó varios billetes de su cartera, entregándoselos. «Permíteme que te ayude, sobre todo porque creo que te va a ir muy bien», le dijo el banquero con una sonrisa. «El trabajo manual siempre cuesta más, así que tienes mi precio, que es varias veces superior a lo que pides. Espero que sea suficiente para semejante habilidad». El niño retorció nerviosamente los billetes en sus manos, y mirando a Nicolás con los ojos llenos de lágrimas preguntó: «¿Esto es realmente para mí? ¿Puedo cogerlo todo?». Parecía incapaz de creerlo.
Cuando el hombre asintió, el chico dio un respingo y gritó algo que parecía un grito de guerra de los nativos americanos. Luego se detuvo, agarró la mano de Nicolás y dijo: «Muchas gracias, señor. Ahorraré ese dinero y no lo gastaré por ahora. Me encanta dibujar, pero mi abuela no tiene dinero para pinturas ni cuadernos. Sueño con tener un caballete como los que tienen los artistas callejeros, pero aún no puedo permitirme comprar uno. Pero ahora gracias por el dinero. Seguro que encuentro algo. Mi abuela y yo vivimos juntos y está enferma todos los días. A veces no tenemos ni para el pan, así que debo mendigar. Pero cuando sea mayor, seguro que iré a la escuela de arte». Cuando Nicolás subió a su coche, vio que el chico alistaba el billete. Lo doblaba varias veces y lo escondía lejos, bajo su andrajosa chaqueta. Dio una palmada sucia sobre el lugar donde había puesto las ganancias, con un aspecto tan divertido que Nicolás no pudo evitar hacerle un gesto de aprobación. El hombre arrancó el coche y se despidió del chico con la mano antes de volver a casa. Por el camino, se detuvo en la floristería medio vacía debido al bombo que se había dado en una fiesta inventada. Pero para la alegría de Nicolás, había mucha menos demanda de los lirios de Lucía que de rosas. Pidió a la vendedora que le empaquetara todo lo que había disponible. El ramo resultó ser muy grande y muy inusual. Las flores eran aparentemente del mismo color, pero cada una tenía algo especial. Algunas, por ejemplo, tenían blanco en la base y vetas moradas oscuras en los pétalos, mientras que otras eran completamente moradas con un hermoso borde blanco. Sabía que Lucía adoraba ese color, así que esperaba que le diera una gran alegría. Al llegar a casa miró la tarjeta. Era parecida a las que solía hacerle a su madre el Día Internacional de la Mujer en el colegio. La tarjeta constaba de 2 mitades y se abría como un libro. Tomó con cuidado entre sus manos aquella obra de arte. La abrió y se quedó helado. Las 2 mitades estaban cubiertas de corazones de diferentes tamaños y colores. Algunos eran rosas, otros burdeos, y el más grande era de un carmesí intenso. Pero eso no fue lo que le sorprendió. En el centro de la tarjeta había una hermosa mujer, cuyos rasgos faciales le resultaban dolorosamente familiares a Nicolás. Incluso en el dibujo de un infante, reconoció a su esposa Lucía. No le cabía duda de que el chico la había dibujado. Nicolás se sentó perplejo y escrutó el dibujo una y otra vez. No podía entender cómo aquel mendigo mugriento podía conocer a Lucía. Solo alguien cercano a su mujer podría dibujar un retrato así, pero él sabía que era imposible. Nicolás cogió el ramo y la tarjeta, ensimismado, y se dirigió a casa. Su esposa estaba de muy buen humor, algo poco frecuente. Al verse en una postal adornada con corazones, sonrió y dijo: «Vaya, nunca me habían dado algo así. Los artistas callejeros tienen mucho talento para el dibujo. Ni siquiera sé qué foto utilizaron. Solo al artista se le podría ocurrir un vestido tan rústico. Nunca he tenido tanta sencillez en mi vida». De hecho, en la postal aparecía con un vestido parecido a un pequeño chintz estampado de flores. En la vida real, Lucía nunca aceptaría llevar algo así. Prefería los trajes caros y extravagantes, y los vestidos cortos y ajustados. Pero esa era probablemente la única diferencia entre la mujer dibujada y su esposa. Nicolás, que antes había pensado que era el único que veía el parecido, ahora estaba seguro de que Lucía aparecía en la postal y decidió encontrar al chico a toda costa. Quería saber a quién había dibujado el muchacho. Durante varios días seguidos, al salir de la oficina, Nicolás rodeó casi todo el aparcamiento, esperando volver a ver al chico. Luego se sentaba en el coche otra media hora esperando que apareciera. Pero todo fue en vano. Cuando el hombre había perdido toda esperanza, al tercer día, alguien llamó silenciosamente a la ventanilla del coche. Cuando estaba a punto de salir, abrió un poco la ventanilla y vio la cara mugrienta y sonriente del niño. «Hola, te reconozco, me diste mucho dinero por la postal. ¿Te gustó? Puedo dibujar 100 más así», parloteó el chico. Nicolás saltó literalmente del coche y le ofreció al muchacho calentarse en el coche y charlar. Sorprendentemente, el chico se subió rápidamente al asiento, y Nicolás, sin pensar que aquel vagabundo podría ensuciarle el interior, cerró la puerta y empezó a hacerle preguntas. «Dime, amigo, ¿cómo te llamas? Me ha gustado mucho tu postal, pero quiero saber quién es la mujer que había en ella». Samuel, que así se llamaba el chico, le dijo a Nicolás que esa mujer era su madre, desaparecida hace varios años. Añadió con tristeza:
Yo era pequeño y no la recuerdo en absoluto, pero mi abuela tiene una foto suya. Es lo que uso para dibujar retratos. Pero cada vez me sale una ropa nueva. Tengo una madre preciosa, ¿verdad? El chico miró a Nicolás como si su respuesta pudiera materializar a su madre. Nicolás asintió e inmediatamente preguntó con quién vive Samuel ahora. Le contó a Nicolás que desde que su madre se marchó a alguna parte, vivía con su abuela, pero añadió que últimamente estaba muy enfermo y apenas salía de la calle. El niño suspiró como un adulto y dijo: «Todo depende de mí. Compro alimentos con el dinero que gano. Así es como vivimos». Nicolás se compadeció del chico y quería ayudarlo. Decidió empezar por averiguar de qué estaba enferma la abuela de Samuel y dónde vivía el muchacho. «¿Sabes qué? Déjame llevarte a casa y veremos cómo ayudar a tu abuela», sugirió alegremente Nicolás. El chico asintió con entusiasmo. Durante todo el trayecto, mientras conducían, el niño se pegó a la ventanilla y, sin apartar los ojos, se maravillaba por el atardecer de la ciudad. Nicolás y Samuel condujeron hasta que se detuvieron en uno de los semáforos. Emocionado, Samuel se dio la vuelta y gritó: «Vaya, estoy en un coche. Es tan estupendo. Nunca había estado en uno. Las calles parecen completamente diferentes desde aquí. Algún día las voy a dibujar». El chico vivía a un par de paradas del banco de Nicolás, en un viejo edificio de 2 plantas que parecía un cuartel restaurado. Cada planta tenía un largo pasillo, y los apartamentos estaban situados en ambos lados, como dormitorios. Al entrar en el departamento de Samuel, comprendió que su abuela, Ina, estaba enferma de alcoholismo. Había un fuerte olor en el apartamento, y el suelo bajo la ventana estaba cubierto de botellas vacías de bebidas alcohólicas. El chico se disculpó. «Intento limpiar, pero en cuanto mi abuela cobra la pensión, vienen invitados y la lían». Nicolás le dio unas palmaditas en la cabeza y empezó a inspeccionar las miserables condiciones de vida. La cocina solo tenía 2 mesas y un taburete, y el fregadero era viejo y tenía el esmalte desconocido, con una pila de platos sucios en él. Viendo hacia dónde miraba el invitado, Samuel dijo: «Lavé todo esta mañana, pero al parecer alguien vino de nuevo. Lo lavaré todo ahora. ¿Quieres un poco de té? Lo preparo con hierbas que recojo en verano. ¿Para qué gastar dinero en bolsitas de té?». A Nicolás le sorprendió el habla inteligente y la reflexión del chico. Comprendió que la vida lo había hecho madurar desde antes de tiempo. Rechazó el té y estaba a punto de marcharse cuando entró en la cocina una anciana vestida con una bata sucia y el pelo canoso asomado en distintas direcciones, que le recordó a Baba Yaga de los cuentos infantiles. «Bueno, has venido, huerfanito. ¿Has ganado algún dinero? ¿Quién es esta persona que has traído a mi casa?», refunfuñó la anciana desde la puerta, sin saludar siquiera al invitado. Empezó a exigirle dinero al muchacho, pero Nicolás interrumpió diciendo: «Te daré dinero si me dices quién es la mujer de la foto». Se había fijado en la fotografía al entrar por primera vez en el apartamento. Estaba colgada en la pared, justo frente a la entrada. La abuela refunfuñó algo insatisfecha, y cogiendo un vaso sucio del fregadero, llenándolo de agua fría, lo vació con avidez hasta el fondo. Luego se volvió hacia el invitado y le preguntó: «¿Qué te importa? ¿Conoces a esa mujer errante? Realmente necesito saber de dónde has sacado ese retrato. ¿Quién es esa chica para ti y para Samuel?», dijo Nicolás, colocando varios billetes sobre la mesa delante de la anciana. Inmediatamente cogió los billetes, los arrugó y los escondió en el bolsillo grasiento de su abrigo. Luego, tras pensarlo un momento, sacó uno y se le entregó a Nicolai, diciendo: «Nieto, ándate a la tienda a comprar pan». En cuanto el chico se marchó, la puerta se cerró tras él, y la anciana se sentó en la mesa y empezó a contar una historia. Resultó que la muchacha de la fotografía era su hija Irka. Era incontrolable e ingenua desde la escuela, se quejó la mujer. «Nunca me escuchó, siempre hizo las cosas a su manera, nunca tuvo su vida en orden y luego me trajo a Samuel en un caniche. Ni siquiera me dijo quién era el padre. Tal vez ni ella misma lo sabe. ¿Con quién andaría en ese momento? Cuando apareció el pequeño, no había de qué vivir. Mi pensión no alcanzaba para todos, así que Irka se fue con una amiga a ganar dinero. Durante los primeros meses, incluso nos enviaba un poco de dinero, pero después desapareció.
Lo único que quedaba de su vagabundeo es esa misma foto que nos dejó antes de irse. Así que Samuel solo conoce a su madre por esa foto. Por la historia de la mujer, se enteró de que el destino de la anciana no había sido fácil. Su marido había muerto en Irán, pero no dijo qué había pasado. Ella misma había conseguido pasar unos años en la cárcel. Tampoco dijo por qué, solo dijo con enfado: tenía que quedarme embarazada entre rejas. Era la única manera de salir más rápido. Quizás nunca hubiera dado a luz en mi vida, pero decidí dar ese paso para escapar de la pesadilla. Me privaron de amor y ternura en la vida. Por eso no estoy acostumbrada. Tal vez Irka huyó por eso también. Y tampoco mimó mucho a Samuel. En aquel momento, Nicolás escuchaba horrorizado y no podía entender qué relación podía haber entre la foto de Lucía y aquella casa vieja y destartalada. Conocía y respetaba perfectamente a los padres de su mujer, y no podía ni pensar que la madre de Lucía pudiera ser así. Al final de la conversación, Samuel volvió de la tienda con una bolsa y empezó a colocar pan, leche y una docena de huevos sobre la mesa. Le entregó a la anciana el cambio pulcramente doblado en una bolsa de embalaje. Ella, en silencio, se guardó el paquete en el bolsillo y, arrastrando los pies con sus zapatillas rotas, se dirigió a la habitación. Nicolás puso unos cuantos billetes más y una tarjeta de visita en el borde de la mesa, gritando hacia la habitación: «Dejé más dinero y un teléfono. Llámenme si necesitan algo, intentaré ayudar». El chico le pidió que le acompañara hasta el coche y se despidió con un largo gesto de la mano. En ese momento, Nicolás sintió mucha pena por el chico y decidió volver para ayudarlo, pero primero tenía que averiguar todo sobre su madre, y cuando volvió a casa, le pidió a su mujer que le dejara un rato para hablar. Nicolás empezó a insinuar con cuidado que Lucía podría tener una hermana gemela. Ella empezó a reírse y a decir que sin duda lo sabría por sus padres. Luego, cuando salía de la habitación, añadió: «Además, has oído que esas personas se sienten muy bien, incluso a distancia. Ni una sola célula de mi cuerpo se ha estremecido jamás en semejante premonición. Es una completa tontería, así que mejor concéntrate en hacer algo útil». Para hacer entender que la conversación había terminado, su mujer se marchó, y Nicolás se quedó sin dejar de pensar en la mujer de la foto. No podía renunciar a la idea de averiguarlo todo, así que decidió ir a la casa de los padres de su mujer. Sin demora, se dirigió a ellos. Afortunadamente vivían unas casas más abajo, y aún había tiempo de sobra para visitarlos. Su suegro abrió la puerta y dijo sorprendido: «Nicolás, pasó algo, ¿estás solo?». Nicolás dijo que quería hablar, y añadió que el tema era muy delicado y no podía esperar. Su suegra se propuso ir a la cocina para hablar de todo, contándoles brevemente lo de la postal del niño y la foto de una mujer que era exactamente igual a su esposa. Preguntó cómo una foto de Lucía, o de una chica que se parecía mucho a ella, podía acabar con una anciana. Nicolás notó lo pálidos que se pusieron sus padres durante el relato, y empezaron a mirarse nerviosamente. Después de oírlo todo, Mateo se levantó y, dirigiéndose a la cocina, fingió estar ocupado reordenando los platos y abriendo y cerrando el grifo. Pudo ver que su mujer estaba claramente nerviosa, y su suegro tosió y dijo titubeando: «¿De qué hablas? Nicolás, nunca ha habido nadie aquí aparte de Lucía, y no podría verlo». Pero Nicolás no iba a echarse atrás, y acordándose, sacó la postal del bolsillo interior de su chaqueta, poniéndola sobre la mesa. «Entonces, ¿cómo explicas esto? Esta mujer se parece mucho a mi esposa y a tu hija. Es dibujada por un niño que pide limosna en la calle. Afirma que es su madre, que desapareció sin dejar rastro hace varios años». Mateo fue el primero en ceder. Se sentó en la mesa frente a él y rompió a llorar. Nicolás no esperaba semejante reacción y no supo ni qué hacer. Pero su suegro echó rápidamente un poco de valeriana a su mujer y empezó a contar la historia. «Nosotros intentamos durante 5 años tener un hijo después de casarnos. Probamos todo lo que se nos ocurrió. Acudimos a muchos expertos, pero nada funcionó. Al final, los médicos nos dijeron que nunca podríamos tener hijos. Pero ¿qué clase de familia es sin hijos? Estábamos desolados. Hablamos con gente sabia y decidimos adoptar un bebé. En aquella época no existía ni la fecundación in vitro ni gestación subrogada. Nadie había oído hablar de ello.
El marido puso la mano sobre la de su mujer, que se retorcía nerviosamente la servilleta sobre la mesa. La suegra miró agradecida a su marido y continuó su relato en voz baja y temblorosa, como dándole la oportunidad de descansar. Decidimos adoptar a un recién nacido, directamente de la maternidad o de la casa de alguien. Pero que no tuviera más de 3 meses. Realmente queríamos ser una familia completa desde los primeros minutos de vida del bebé y verlo crecer. Pero mirásemos donde mirásemos, nos ofrecían niños de más de 5 años. Habíamos perdido la esperanza, pero entonces mi marido se encontró con su antiguo compañero de clase. Ella miró a su marido agradecida, y él sonrió a su esposa y continuó describiendo lo que sucedió a continuación. Me encontré con Petia por casualidad. Estudiábamos juntos. Vino a visitar a su madre, que vivía cerca. Pasamos varias horas en un café, hablando de nuestras vidas. Resultó que Petia se había convertido en jefe de una colonia. Estaba casado y tenía 2 hijos maravillosos. Cuando escuchó la amarga historia de su amigo sobre la búsqueda del bebé, se ofreció inesperadamente. Escucha, ¿y por qué no los ayudo, a ti y a Mateo, con esto? Actualmente tengo a una joven reclusa conmigo. Está a punto de dar a luz, pero dudo que quiera ser madre. Definitivamente va a querer salir antes. ¿Y qué clase de madre sería? Ella y su marido están involucrados en robos, pero él fue asesinado durante una persecución policial. Ella se implicó como cómplice y acabó en la cárcel, embarazada de tan solo 1 mes. Ahora está rodando por las instalaciones como una pelota. El marido prometió hablar con su mujer ese mismo día, y a la mañana siguiente le dijo a su amigo que estaban dispuestos. Bueno, eso es genial, dijo Petia feliz en ese momento. Volveré en un par de días. Y hablaré con Petia, quiero decir, la joven reclusa que está esperando, espera mi llamada. La reclusa aceptó el trato casi de inmediato. El único problema era que esperaba gemelos. Y decidieron que entregaría a una hija a los nuevos padres nada más al nacer, y se iría a casa antes con la otra. Mateo se secó las lágrimas y dijo en voz baja: No nos hemos arrepentido ni un segundo en todos estos años. Lucía siempre ha sido una niña tan inteligente y encantadora. Desde el primer día que llegó a nuestra casa, reinó la paz, la serenidad y el amor. Era nuestro sol, nuestro ángel, y el sentido de nuestras vidas. Nunca pensamos que no fuera nuestra, y por supuesto nunca se lo dijimos. No sabíamos nada de su hermana, y nunca intentamos averiguarlo. Nicolás les contó que la hermana de Lucía tiene 1 año de que sacó la tarjeta. Mirando a los padres de su mujer, empezó a decir: Si pudieras ver las condiciones en las que vive ese niño. Me duele el corazón por él. Lleva ropa vieja, rota y sucia. Toda la casa está sobre ese pobre niño de 6 años. Su madre se fue a trabajar y desapareció. La abuela solo piensa en beber y olvidarlo. Aterroriza a su propio nieto, le hace mendigar y se queda con todo el dinero que gana. Da miedo imaginar que esta es la madre biológica de Lucía. Se sentaron a charlar un rato en la cocina, pero cuando Nicolás miró el reloj, que marcaba las 10 de la noche, se despidió y se fue a casa. Cuando regresó, Lucía estaba sentada envuelta en una manta frente al televisor, viendo alguna serie romántica. Ella se dio la vuelta y preguntó sorprendida: ¿Dónde estabas? No has dicho nada. Acabo de salir de la ducha y no andabas por ninguna parte. Nicolás se acercó, cogió el mando de la mesa, bajó el volumen del televisor y, sentándose en el sillón de frente, le dijo: Acabo de estar con tus padres. Me han dicho que en realidad tienes a una hermana gemela. Detalló toda la conversación que tuvo con sus suegros. Cuando Nicolás dejó de hablar, su mujer apenas dijo: Vaya, qué giro. Mamá es una pesadilla. Una hermana gemela, Dios mío. Eso no puede ser, porque nadie me habló de esto. ¿Y dónde está mi hermana ahora? Nicolás le contestó que quería averiguarlo todo y encontrarla, pero que por el momento lo único que podían hacer era alejar urgentemente al pobre pequeño de su malvada abuela. Sorprendentemente, su mujer estuvo de acuerdo, y al día siguiente Nicolás fue directamente a la vieja choza.
La abuela, al parecer, aún no había tomado otra dosis de alcohol y se encontraba en un estado más o menos normal. Nicolás empezó a enfrentarse a ella desde el umbral. «¿Cómo es que me sacaste dinero pero no me dijiste toda la verdad? Después de todo, no diste a luz a una sola hija en la cárcel, sino a 2 gemelas, ¿no es cierto? ¿Cómo pudiste abandonar tan fácilmente a tu propia hija y no sentir vergüenza ni pensar en ella ni una sola vez en tu vida? Estoy más que seguro que ella no sabe la existencia de su hermana». A Nicolás le pareció que la anciana sentada en silla se sentía culpable y se limitaba a mirar en silencio el suelo. Pero comprendía perfectamente que tales personas no tienen ni vergüenza ni conciencia. Cuando Nicolás preguntó si la segunda hija sabía de la existencia de Lucía, ella movió negativamente la cabeza. Él no dudó de tal respuesta. Si le hubiera contado a su hija la existencia de su hermana, tal vez no se habría marchado y habría encontrado a su gemela. Finalmente Nicolás preguntó: «¿Puedo llevarme a Samuel? Es una carga para ti, y mi mujer y yo no tenemos hijos. Al menos lo criaremos como nuestro sobrino». No esperaba que la enfadada abuelita cambiara tan radicalmente. Se le iluminaron los ojos, saltó de la silla, simulando abrazar al niño, y dijo: «¿Cómo voy a cuidar de mí misma? Una anciana enferma, ¿quién me va a traer dinero? Pónganme un complemento de mi pensión, por así decirlo. Entonces puede que acepte y pida ayuda de mi vecina. Pero no regalaré a Samuel a cambio de nada». Nicolás estaba indignado por dentro. ¿Cómo puede existir gente así en esta tierra? No solo le regalaba una hija a desconocidos, ni siquiera intentaba encontrar a la otra, sino que además era capaz de vender a su nieto. Pero comprende que no puede dejar ni un momento al niño con ese tipo de personas. Aceptó las condiciones que le puso la anciana y puso los billetes en el borde de la mesa. Cogió a Samuel de la mano y lo llevó al coche. El pequeño se durmió por el camino y le hizo preguntas a Nicolás. Nicolás contestó todo encantado. El niño quería saber a dónde iban, dónde viviría y con quién. Si Nicolás tenía juguetes, si podría dibujar en su nuevo hogar. El niño hablaba sin parar, aparentemente sin darse cuenta aún de que su vida sería completamente diferente a partir de ese día. Se calló bruscamente cuando vio a Lucía salir de la habitación al entrar en el apartamento. El chico se quedó en el umbral, temeroso de avanzar. No podía creer lo que estaba viendo. Los ojos de Samuel se llenaron de lágrimas y se lanzó sobre Lucía, abrazándola y llorando amargamente. Nicolás y su esposa miraban confundidos, sin saber qué hacer ni cómo consolar al pobre niño. Lucía acarició la cabeza del niño, mientras Nicolás lo levantaba y le decía: «Vamos, no pasa nada. Ella es tu tía, la hermana de tu madre. Se llama Lucía, y hasta que encontremos a tu madre, ella cuidará de ti». Después de calmar al pobre niño, lo bañaron, lo vistieron con ropa limpia que habían comprado de antemano, y observaron con cariño cómo devoraba con avidez una cena de albóndigas y puré de patatas. Comió con tanto gusto como si nunca antes hubiera probado nada parecido. Quizá fuera la primera vez que comió decente en toda su vida. A partir de ese día, su casa se llenó de una vida diferente. Durante el día, cuando Nicolás y Lucía estaban trabajando, Samuel pasaba momentos felices con su abuelo y su abuela. Empezó a llamar a Ilia y Mateo por sus nombres desde el primer día. Ellos no pusieron objeciones. Por las noches, se reunían en la cocina para cenar, después de lo cual Lucía y Nicolás se turnaban para leerle cuentos al niño. Pero el pensamiento de encontrar a Sara nunca abandonó la mente de Nicolás, y recurrió a los detectives para localizar a la madre de Samuel. La información para la búsqueda no fue tan abundante como él esperaba, y el detective no se puso en contacto con él en toda una semana. Nicolás ya estaba planeando llamarlo él mismo para saber si había alguna novedad sobre su pregunta, cuando apareció de repente y le ofreció reunirse con él. Sentado en un café, al otro lado de la calle del banco, el detective le dijo: «Tu pariente fue a la capital hace 5 años. Consiguió trabajo de criada en uno de los asentamientos de casas de campo. Un año después de empezar a trabajar en primavera, estaba lavando ventanas en el 3er piso de la casa de una familia adinerada, cuando resbaló. Cayó sobre los adoquines.
Como consecuencia, su columna quedó gravemente dañada. Sara quedó postrada en una cama de hospital. La familia adinerada no le dio ni un centavo para el tratamiento, y al parecer ni siquiera le pagó todo el dinero ganado, ordenándole que ni siquiera intentara llamarlos. Tomando un sorbo de té que le traía el camarero en ese momento, continuó. La encontré en uno de los internados para discapacitados. Incluso hablé con ella. La mujer está reprimida. Llora y piensa constantemente en su hijo, pero no puede volver. Está destrozada por haber ido a ganar dinero para nada, ya que ahora su hijo no tiene ni dinero ni madre. Los médicos me informaron de la situación. Es posible arreglarlo, pero hace falta muchas operaciones caras, a las cuales la mujer no tiene acceso, por supuesto. A la mañana siguiente, temprano, cuando aún era de noche, Nicolás y Lucía se pusieron en camino para recoger a Irina. Estuvieron en silencio todo el camino, cada uno experimentando sus propias emociones, anticipando el próximo encuentro. Encontraron el internado situado en las afueras, más cerca del anochecer, y era imposible entrar a esa hora. Los cónyuges pasaron la noche en el hotel de la carretera más cercana, y tras cenar en un restaurante local, fueron a dormir. Pero a mitad de la noche, Nicolás se despertó y vio a Lucía sentada junto a la ventana, sollozando en silencio. «¿Estás bien? Mañana verás a tu hermana». Me imagino que mientras yo crecía feliz en el amor y el afecto, ella vivía en la pobreza y el odio. Ahora incluso está encadenada a su cama. Y es tan joven. Nicolás abrazó a su esposa, embargado por tiernas emociones. Le secó las lágrimas de las mejillas y le susurró cariñosamente. «Pero ahora tienes a una hermanita, y sin duda te ayudaremos. Ya he hecho los arreglos. Una vez que se mude con nosotros, haremos que Sara se examine. Pagaremos juntos la cirugía. Bailarás con ella. Espera y verás». Lucía se tranquilizó y pudo descansar un poco. A las 8 de la mañana, estaban a las puertas del orfanato, casi con miedo de entrar. Nicolás cogió la mano de su mujer y le dijo, «Vamos, estaré a tu lado en todo momento». Entraron. Las hermanas se abrazaron y lloraron durante 1 hora entera. Mientras Nicolás se dirigía al director para ocuparse de todo el papeleo necesario para la mudanza, las gemelas ni siquiera pudieron separarse de camino a casa. Iban sentadas, cogidas de la mano con fuerza y susurrándose. En ese momento, al mirarse al espejo, Nicolás no pudo reconocer a su mujer. Se había convertido en la misma Lucía, de la que una vez se había enamorado perdidamente. Su mujer había cambiado mucho desde que el pequeño apareció en sus vidas, pero ahora, después de conocer a su hermana, simplemente irradiaba por dentro. Cuando llegaron a casa, el pequeño salió corriendo de la habitación y se quedó mirando a Lucía y a Irina, gritando alegremente, «¡Hurra! Ahora tendré a 2 mamás». Corriendo hacia el cochecito en el que Sara estaba sentada, rompió a llorar y, enterrando la cara en las rodillas de la mujer, empezó a decir, «Mami, querida mía, ¿dónde has estado tanto tiempo? Siempre te esperé y creí que volverías y me llevarías contigo. Todos los días aparecías en mis sueños y por la mañana te dibujaba. Pero nunca viniste. Por favor, no me dejes otra vez». Irina, conteniendo las lágrimas, acarició la cabeza de su hijo y le dijo suavemente, «Hijo mío, ¿cuánto has crecido? Nunca volveré a dejarte. A partir de ahora, estaremos siempre juntos». La mujer se mudó a casa de Nicolás y Lucía. Asignaron a Samuel una habitación espaciosa en un piso de 4 habitaciones, amueblado con todo lo que necesitaban. El chico se alegró especialmente de ver un caballete junto a la ventana que daba a la calle principal. «¡Genial! Ahora puedo dibujar la ciudad nocturna desde arriba. Mami, ya verás cómo dibujo. Seguro que te dibujo a ti también». Luego se calló, la miró seriamente como un adulto y le dijo, «Te dibujaré con bonitos vestidos y sin silla de ruedas. Seguro que pronto te valdrás por ti misma». Nicolás se asombraba cada vez de lo inteligente y reflexivo que se había vuelto el niño, a pesar de las terribles condiciones en las que se había criado. Lamentaba no poder adoptar al pequeño, pero sabía que haría todo lo posible por ayudar a sus nuevos parientes. Lo primero que hizo fue un examen completo de Irina.
Los médicos consiguieron complacerla, diciéndole que eran innecesarias innumerables operaciones y largos años de recuperación, que solo era necesaria una intervención, que programaron para un futuro próximo. Nicolás pagó inmediatamente por eso y por su estancia en la mejor clínica de la ciudad. El día de la intervención, toda la familia estaba preocupada. Mateo llamaba a cada hora a Nicolás o a Lucía para saber cómo iban las cosas en el hospital. Estaba muy ansioso, como si fuera Lucía la que se iba a operar y no Irina. Lo mismo no podía decirse de su propia madre. Nicolás sintió la necesidad de visitarla después de que llevaran a la mujer a su casa. Estaba como siempre, alegre, sentada con la misma bata manchada y un vaso de chupito sobre la mesa. Había un verdadero desorden a su alrededor, botellas vacías en el suelo, una lata de algún tipo de conserva y trozos de pan seco o salchichas y manchas oscuras y pegajosas por todas partes, como si hubiera derramado zumo o limonada. «Ha llegado el padrino», se mofó la anciana. «¿Has traído el dinero?», respondió Nicolás con enfado. «Al menos podrías preguntar cómo va tu nieto, y sería mejor que limpiaras el apartamento de vez en cuando». «¿Y quién eres tú para decirme qué debo hacer? Dame mi dinero y vete». «Ese niño es tu problema ahora, no me importa nada». Nicolás sintió asco y estaba a punto de darse la vuelta e irse, pero después de pensárselo mejor, decidió contarle lo de Irina. «Si aún te interesa, hemos encontrado a tu hija desaparecida. Su columna está dañada y tiene una operación dentro de unos días. Está en una clínica privada, en la calle Ivanovskaya. Por cierto, el día de la operación, el 15, también estará allí tu otra hija, mi mujer, Lucía». La anciana ni siquiera miró en su dirección. Llenó en silencio el vaso que había sobre la mesa y engulló el contenido con un trozo de pan mohoso. Permaneció sentada como si las noticias sobre sus hijas no le preocuparan. En la puerta Nicolás se dio la vuelta y dijo con asco: «Si decides venir al hospital, intenta no beber y dúchate». Cerrando las puertas de ese infierno, aún le esperaba en su corazón que la mujer estuviera sobria y recordara su visita y que quisiera ver a sus hijas. Pero no ocurrió, ni el día de la operación, ni una semana después, ni siquiera un mes después. Era como si hubiera borrado a sus hijas y a su nieto de su vida de una vez por todas. Al parecer, sus amigos alcohólicos y las copas eran más importantes que sus parientes más cercanos. Nicolás comprendió que nada podía cambiar a una persona así. Mientras tanto, la operación de Irina tuvo éxito. Un par de meses más tarde, ya podía moverse con independencia, aunque seguía usando un bastón. Tras recibir el alta, ella y su hijo siguieron viviendo con su hermana. Cuando de una vez decidió volver con su madre, pensando que era impropio permanecer tanto tiempo con parientes, Lucía se indignó. «Has perdido la cabeza, deberías pensar en ti, al menos en tu hijo. No deberían volver a esa pesadilla». Su marido la apoyó plenamente en esa cuestión. «No les dejaremos ir a ninguna parte. El chico nunca volverá a su antigua vida, ni se te ocurra». En el fondo, Nicolás no podía estar más contento de cómo había cambiado su mujer desde la llegada de su hermana. Quería volver a casa, como en el primer año de matrimonio. Su mujer siempre estaba de buen humor. La casa olía a comida deliciosa e iban de picnic a su lado favorito los fines de semana, justo como antes. Durante uno de esos viajes, Lucía miró sorprendida a su marido cuando éste se desvió de la carretera, casi llegando a su lugar favorito. «¿A dónde nos llevas? ¿Has decidido dejarnos a los tres en el bosque para que nos coman los lobos?», dijo bromeando, guiñándole el ojo a Samuel, y continuó: «No tenemos miedo, tenemos un protector, ¿verdad, Samuel?». «Puedo derrotar a cualquiera, les daré un puñetazo». Para hacerlo más convincente, cerró el puño y lo agitó energéticamente en el aire, haciendo reír a todos. Poniendo la mano sobre la palma de su mujer, Nicolás dijo misteriosamente: «Yo también necesito un grupo divertido. Espera, pronto lo descubrirás. Creo que te gustará donde vamos». Unos minutos más tarde, detuvo el coche un par de kilómetros del lago, donde empezaba un pueblo más allá del bosquecito de abedules. La casa más alejada, donde Nicolás se detuvo, era obviamente de reciente construcción, y a juzgar por la falta de iluminación y cortinas, estaba deshabitada. «Bueno, querida, salgamos. Sugiero que demos una vuelta por el interior».
Lucía y Sara se miraron sorprendidas mientras examinaban la casa de campo. Samuel, sin esperar otra invitación, subió los escalones y corrió hacia la puerta abierta. Cuando Lucía alcanzó a su marido, que estaba de pie en los escalones, le preguntó en un susurro: «Nicolás, ¿qué es esto? ¿De quién es esta casa y por qué nos trajiste aquí?» En respuesta, el hombre abrazó a su mujer y a Sasha por los hombros, empujándola suavemente hacia el interior de la casa, y respondió con una sonrisa: «Creo que ahora somos una familia más grande. Eso en primer lugar. Segundo, Samuel necesita espacio y aire fresco. Y tercero, ahora podremos hacer picnics en la naturaleza todos los días. Al fin y al cabo, es una casa para nosotros». Samuel fue el primero en reaccionar ante tal noticia. Corrió de la habitación en habitación. Luego corrió al segundo piso llamando a su mamá y gritando feliz: «Mami, ven aquí rápido. Hay mucho espacio. E incluso hay otro retrete con ducha. Y se puede ver todo el pueblo desde la ventana. Seguro que miraré desde ella y lo dibujaré todo». La excitación del niño no tenía límites. No paró de hablar ni por un segundo. Mientras exploraba la nueva casa, el pequeño Samuel bajó corriendo las escaleras hasta donde se encontraban las desconcertadas mujeres, y empezó a empujarles la espalda diciendo: «¿Por qué están ahí parados? Nicolás dijo que deberíamos ir y mirar todo. Vamos a vivir aquí, ¿verdad, Nicolás?» Al ver que el hombre asentía con la cabeza, Samuel cogió a su madre y a su tía en las manos y las llevó gritando: «Venga, vamos a elegir las habitaciones. Quiero la que tiene vistas al pueblo». Samuel lo dijo de forma tan persuasiva que todos estuvieron de acuerdo inmediatamente con su elección. Sara y Lucía deambulaban por las habitaciones, sin comprender lo que pasaba. Una vez explorados todos los rincones de la casa, Lucía se acercó a Nicolás, con los ojos llenos de lágrimas, y preguntó: «¿Es realmente nuestro hogar ahora? ¿Y viviremos todos juntos aquí?» Su marido la besó y replicó: «Por supuesto, mi amor. Ahora solo tenemos que comprar todos los muebles necesarios y decorarlo, y podremos mudarnos. Espero que tú y tu hermana se pongan rápidamente en orden y creen aquí un ambiente acogedor. Luego trasladaremos aquí también a tus padres. Sé que no querrán vivir bajo nuestro techo. Son independientes. Por eso ya he encargado un proyecto, una casita que construiremos un poco más lejos». Lucía enterró la cara en el pecho de su marido y empezó a llorar, pero eran lágrimas de alegría, no de pena. Se sentía increíblemente feliz, viendo cómo su marido cuidaba amorosamente de ella y de sus seres queridos, como si fueran su familia. Al cabo de media hora, todos estaban encendiendo alegremente una hoguera en el rincón más alejado de la parcela y colocando la improvisada mesa que Nicolás y Samuel habían hecho con algunas tablas y contrachapado. Hasta que oscureció por completo, se quedaron fuera de la ciudad, fantaseando y soñando con cómo sería su nuevo hogar. Lucía incluso encontró un cuaderno y un bolígrafo en el coche, y dibujaron y discutieron sobre dónde colgar las cortinas y qué muebles poner dónde. A Samuel no le interesaban las conversaciones de los adultos, así que se fue a explorar la zona más cercana. Cuando se fueron, ya se había familiarizado con todos los niños del barrio. Nicolás vuelve a sorprenderse de lo inteligente y sociable que es su sobrino. Durante los meses siguientes, toda la familia se ocupó de tareas agradables: comprar muebles, vajilla y otros enseres domésticos. Ese proceso era tan atractivo para todos que pasaban largas tardes discutiendo planes futuros y haciendo listas de tareas durante la cena. Esas actividades les unieron aún más el uno con los otros y demostraron que los gustos de las hermanas coincidían en todo detalle, como es típico de gemelas. Nicolás incluso se reía de ellas. «Me parece que están conspirando de antemano para gastarme una broma. Ni siquiera los parientes cercanos pueden pensar y decir lo mismo al mismo tiempo». De hecho, las hermanas empezaron a hablar al unísono un par de veces y luego se rieron de ello un buen rato. Todos estaban ansiosos por la mudanza, especialmente Samuel. Estaba listo para mudarse a su habitación, incluso sin esperar los muebles. Todo empezó cuando el chico vio una de las paredes de su habitación con papel pintado para dibujar durante una de las visitas en la casa. La pared estaba cubierta de naves interplanetarias en blanco y negro y misteriosos alienígenas. Al ver eso, Samuel empezó a suplicar quedarse en la casa de inmediato.
El joven artista apenas se dejó disuadir, alegando la falta de rotuladores y lápices. Solo después de esa abrupta discusión se dirigió tristemente al coche. Pero todas las noches después de ese día, se iba a la cama preguntando cómo sería la mudanza. Todos los adultos lo esperaban, nada menos, y poco de 2 meses después, cuando se dieron los últimos retoques, organizaron una cena festiva en el primer piso, en el gran salón. Los invitados que llegaron para la inauguración de la casa eran sus abuelos. Paseaban extasiados por las habitaciones, mientras su suegro comentaba: «Bueno, Nicolás, has hecho un gran trabajo construyendo una casa así. Aquí hasta se respira diferente que en la ciudad». Nicolás hizo señas a sus padres para que se subieran al segundo piso y abrió silenciosamente una de las habitaciones. Justo en el suelo, junto a una de las paredes, se sentó Samuel, y aún sin oírles entrar, siguió coloreando su mundo interplanetario. Dibujaba cuidadosamente a cada elemento, e incluso parecía contener la respiración. Los adultos no molestaron al absorto niño, y abandonaron la habitación en silencio. «Enviémoslo a la escuela de arte», susurró en voz baja su abuelo. «Después de todo, el chico tiene mucho talento». A lo que Nicolás respondió: «Lo hemos pensado todo y le hemos inscrito en un liceo recreativo desde principios de año. Allí los niños no aprenden solo a dibujar, sino también a tocar cualquier instrumento o incluso a bailar. El horario está repleto de actividades activas y muchos de ellos obtienen su primer puesto en concursos». «Pero, ¿cómo llegará desde el pueblo?» «Bueno, por supuesto podemos recogerlo con su abuelo, pero ¿te gustaría?» «No te preocupes. Elegí deliberadamente una escuela cerca de mi banco, y con mucho gusto lo llevaré y lo traeré». La casa cobró vida, y se llenó de energía desde el primer día. Por las mañanas Nicolás y Lucía se iban a trabajar, y a Sara le resultaba incómodo depender de sus parientes. Estaba deseando encontrar trabajo en cualquier sitio, pero su hermana y su cuñado la convencieron de que esperara un poco más. Su cuerpo no se había recuperado del todo, y los médicos no le aconsejaban estar mucho tiempo de pie. «Pero ahora, ¿por qué no eres tú la guardián del hogar?», dijo Lucía con una sonrisa. «Como desaparezco en el trabajo todo el día, alguien debe ocuparse de nuestros hombres. En otoño, cuando enviemos a Samuel a estudiar, te recuperarás y entonces pensaremos en tu trabajo. Por cierto, parece que para entonces la administración se irá de baja por maternidad. Es un sitio estupendo, un buen sueldo, y no hay que forzar la espalda. Es lo que han decidido». Sara ahora despidió a todos para ir a trabajar. Cuida de su hijo y de la casa, y también trabaja en la parcela poco a poco. Todo crecía con notable rapidez para ella. En el primer mes de verano, había muchas flores alrededor de la casa. Pero cuando su hermana lo elogió, Sara replicó: «No trabajé en la casa de los ricos en balde. Aprendí de un jardinero cuándo y qué plantar y cómo cuidarlo. Seguro que sabía que me sería útil. Me encanta tratar con flores, parece que colorean mi vida, con brillantes aromas florales». La vida seguía como siempre. Los viernes, Nicolás o Lucía visitaban a sus padres y los sacaban de la ciudad para pasar el fin de semana. Desaparecían todo el día en la parcela vecina, donde la construcción de la casa de la prometida para ellos estaba en pleno apogeo. Mateo reservó inmediatamente un lugar para las camas y los parterres, y los embelleció con diligencia, olvidándose del tiempo. En otoño, la construcción estaba terminada, y los padres se mudaron felizmente a la casa vecina. No era tan grande como la casa de sus hijos, por supuesto, pero sí muy bonita y acogedora. Era una sola planta con varias habitaciones, pero suficiente para que vivieran los ancianos padres. La espaciosa cocina-comedor tenía ventanas que iban del suelo al techo, lo que hacía que la habitación fuera siempre luminosa. También había 2 habitaciones, un amplio vestíbulo y un gran cuarto de baño combinando con todos los electrodomésticos necesarios. En general, los padres estaban encantados con su nuevo hogar. Tras la mudanza, la vida de la numerosa y acogedora familia transcurrió según lo previsto. Todas las responsabilidades estaban claramente distribuidas. Por la mañana las hermanas iban a la peluquería de Lucía, donde Ira trabajaba a esas horas. Y Nicolás llevaba a su sobrino
al instituto. El chico asombró a los profesores con sus habilidades desde el primer día. Ellos simplemente adoraban al niño superdotado. Todos profetizaban que tendría un gran futuro Samuel, y los familiares procuraban que tuviera todo lo necesario para la creatividad. Resultó que no solo sabía dibujar, sino que también aprendió rápidamente a tocar el violín y la guitarra. Mateo, que desde el primer día tomó a ira por su hija, de lo contrario no la llamaba, dijo alegre una vez: «Así es como la vida dispone. No hubo hijos y luego aparecieron 2 hijas y un nieto en la vejez. Gracias». Se ocupaba alegremente de la casa y siempre procuraba agasajar a los niños que regresaban con una deliciosa cena. Un día, Sara llamó a Nicolás y le dijo ansiosamente: «Nicolás, Lucía se sintió mal en el trabajo. Estaba muy asustada y llamé a una ambulancia. Los médicos dicen que hay que hacerle un reconocimiento urgente. La llevaron al hospital. Puedes recogerme e iremos allí». Nicolás dejó todo inmediatamente y en media hora estaba en la sala de recepción. El médico de guardia que recibía a Lucía, al ver los rostros asustados de los familiares, sonrió y dijo: «¿Por qué el pánico y la tristeza? Todo está bien con tu belleza. Puedes llevarte a casa ahora mismo». «Doctor, ¿qué le pasó entonces?» «Lo que ocurre en muchas mujeres en su estado. Pero solo es difícil en los primeros meses del embarazo. Será fácil después». «¿Embarazo?» «Sí, no grites, podrías dejarme sordo. Tu mujer está en la 4ª semana. Si entiendo bien, tú eres el marido. Enhorabuena, ve a ver a tu mujer. No olvides darle mucha fruta y aire fresco». Era difícil describir lo que sentía aquel día. Nicolás no se separaba de su mujer y estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus caprichos. Su hermana contaba historias sobre cómo, cuando estaba embarazada, comía tiza a toneladas y lloraba con historias de amor. Los padres desconcertados lo observaban todo desde el sofá, y Mateo, secándose las lágrimas, dijo: «Es un milagro. Los médicos decían que nuestra hija no podría tener hijos. Decían que le faltaba algo, una hormona o una célula. Al parecer, eso pasaba, pero ahora tendremos un nieto». La ecografía programada mostraba que habría herencia. Lucía y Nicolás tendrían gemelos. En la fecha prevista, Lucía dio a su amado esposo 2 hermosos hijos, y él saludó con alegría a su mujer en la maternidad, diciendo: «Vuelve a estas paredes una vez más, amor mío, por nuestro hijo, y montaremos un equipo de fútbol». En ese momento probablemente no había una familia más feliz en la tierra que esta.